El millonario queda impactado cuando su empleada humilde calma al niño autista. Ciudad de México, un atardecer que prometía ser igual de glacial que la mirada de Alejandro Montoya. El magnate, dueño de un imperio que dominaba la ciudad desde rascacielos hasta calles, estaba acostumbrado a tener todo bajo su control, sus negocios, sus empleados, hasta su propia familia. Pero ese día algo explotó. Algo tan inesperado que dejó a todos boquiabiertos. Emiliano, su hijo de 8 años, comenzó a gritar con una fuerza desesperada en medio de la enorme sala de la mansión Montoya. Un grito que parecía arrancado de una pena desconocida. Un grito que ni en silencio ni las lujosas paredes podían contener. El niño, autista, se retorcía, alejándose de la mano de su padre, cuyos intentos rígidos por calmarlo solo parecían empeorar las cosas. Los rostros de los asistentes, todos buenos para los negocios, pero sin idea de emociones reales, se tensaron. Susurros se mezclaban con el eco de los sollozos y el sonido incesante de las lágrimas de un niño atrapado en un mundo que nadie lograba comprender. Entonces, sin que nadie lo esperara, apareció Martina, mujer de voz baja, mirada amable y manos suaves. La empleada humilde que llevaba años trabajando en esa casa grande y fría. Sin palabras, sin prisas, se acercó a Emiliano. La tensión cambió de golpe. Todos los ojos la siguieron, incrédulos. Ella no intentó imponer su voluntad ni forzarlo. A nada, con paciencia, le ofreció un pequeño juguete, uno que parecía simple, pero en sus manos se volvió un amuleto imposible de ignorar. Emiliano bajó la guardia, respiró hondo, y esa furia contenida comenzó a disolverse, lentamente. Sus gritos se apagaron, reemplazados por suspiros ásperos, que parecían retomar aire después de un naufragio. Alejandro quedó paralizado, el pecho apretado como si alguien lo hubiera estrujado. No pudo entender cómo esa mujer, a la que siempre vio como una presencia invisible, había tocado algo que él, por más que intentaba, jamás logró alcanzar con su hijo. Un silencio pesado llenó la habitación, interrumpido solo por la calma que Martina mantenía, como si guardara un secreto demasiado doloroso para ser revelado. Pero nadie sabía que detrás de esa sonrisa discreta y esa fortaleza silenciosa, Martina cargaba una historia que la marcó para siempre. Una experiencia cercana con la discapacidad que la hizo ligera y firme, brava y dulce a la vez, pero que Alejandro tampoco estaba preparado para escuchar. Mientras el sol se escondía, las sombras en la mansión parecían alargarse, llevando junto con ellas las certezas rígidas de Alejandro. El control absoluto de su imperio empresarial y su vida calculada temblaban por primera vez. Porque esa conexión inesperada con Martina y Emiliano no era solo una casualidad. Era una llamada a la vulnerabilidad que toda su existencia había negado. Y justo cuando internamente Alejandro empezaba a cuestionar sus prejuicios, la calma se rompió. Un mensaje urgente, frío y perturbador, llegó a su celular en medio de aquella noche que ya se sentía distinta. Un golpe directo a todo lo que había construido. La disyuntiva apareció clara: seguir dominando a costa de todo o dejar entrar esa extraña, incómoda palabra llamada empatía. La respuesta aún estaba en el aire. Pero mientras Alejandro contemplaba esa ruptura en su mundo, su mirada se posaba más y más en Emiliano y en Martina. Dos almas que podrían darle algo que ningún billete, ningún contrato pudiera jamás comprar. ¿Se atreverá a arriesgarlo todo? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones, sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El mensaje en el celular vibró otra vez. Alejandro miró con el ceño fruncido y el corazón latiéndole en la garganta, como si quisiera salirse del pecho. Era un aviso urgente del banco. Una transferencia millonaria
Imposible desde la cuenta de Emiliano. ¿Cómo podía ser? ¿Quién haría eso? De repente, el teléfono se apagó. Sin carga, sin señal, sin explicación. La casa entera pareció congelarse. Martina, aún abrazando al niño que ahora miraba con ojos menos tormentosos, sintió algo en el aire. Algo frío, demasiado frío. Alejandro salió disparado hacia su despacho, tirando puertas y papeles, intentando contactar con su gente. Pero el teléfono fijo, muerto. Las ventanas no mostraban señales de vida en la ciudad. Las luces parpadeaban, como si un apagón invisible se hubiese apoderado de todo. En ese silencio abrupto, una voz casi rota rompió la calma. Era la de un hombre del equipo de seguridad. «Señor, acabamos de encontrar algo en el sótano. Algo que nadie debe ver». Un grupo se reunió sin saber qué esperar. Bajaron las escaleras, iluminando el camino con sus celulares. La humedad pegajosa del sótano envolvía cada paso. Algo asqueroso golpeó sus sentidos. Un olor fuerte, a rancio y a miedo. Allí, en un rincón oscuro, cubierto de polvo y telarañas, estaba un maletín viejo. Alejandro lo abrió con manos temblorosas y encontró dentro cartas, fotos, documentos, pruebas. Todo apuntaba a una verdad que había estado enterrada con el mismo silencio de la mansión. Alejandro se quedó paralizado. Entre las hojas, fotos de Emiliano pero más pequeñas, rostros desconocidos y fechas que no cuadraban con su historia oficial. Al leer un papel, la mandíbula se le tensó. Martina, no era la simple empleada humilde que todos imaginaban, sino que era la hermana gemela de Emiliano, separada al nacer, entregada en secreto a una familia pobre para proteger la imagen del magnate. El nudo en su garganta se hizo insoportable. Martina, con lágrimas que ahora acariciaban su rostro, soltó una verdad que nadie esperaba. Alejandro, tú no solo no querías vernos, sino que siempre quisiste borrarla. A ella, a mí, a Emiliano. Somos el precio que pagaste por mantener tu imperio y tu nombre limpio. Silencio. La habitación pareció ahogarse con esas palabras. Martina se volteó hacia Emiliano, susurrando un nombre que Alejandro no había oído en años, uno que desgarraba la memoria y la dignidad de todos. Mamá. El pequeño miró a Alejandro con ojos de desconfianza. Alejandro se tambaleó, como si el mundo bajo sus pies se estuviera desplomando en un abismo insondable. Las puertas del sótano crujieron y alguien apareció en la penumbra. Una presencia que Alejandro reconoció, pero no quiso enfrentar. Pensaste que todo era control, que tenías todo en la palma de tu mano. Pero la vida, Alejandro, siempre tiene sus formas de mostrarse. Y esta noche nadie puede escapar. Era la niña de las fotos, su esposa, la mujer que él creía muerta hacía años. Su mirada era un golpe unánime que arrancaba máscaras, exponía heridas y desafiaba la mentira más profunda. Alejandro sintió que el vacío en su interior se expandía, que ya nada sería lo mismo, que la calma de Martina y Emiliano era apenas la antesala de un terremoto que estaba a punto de destruirlo todo. Y en ese instante, en medio del sótano oscuro, comprendió que la verdadera historia apenas empezaba. ¿Quién era realmente Martina? ¿Por qué había ocultado su pasado? ¿Y qué secretos llevaba aquella mujer en la sombra, que venía a reclamar una deuda que nadie podía pagar? La mirada de Alejandro se cruzó con la de su esposa, y en esa sola chispa suspendida en el aire, el mundo explotó. Todo lo que creía saber era mentira. Y la verdad, estaba a punto de devorarles a todos. La mirada de Alejandro quedó fija en esa mujer que creía perdida para siempre. Todo el peso del mundo se derrumbó en su pecho. La mansión silenció, solo se oían sus respiraciones cortas y el eco lejano de un reloj que parecía burlarse de ellos. Martina apretaba a Emiliano contra sí, con esa calma que ya no era solo paciencia, sino una fortaleza que quemaba. Entonces, en la penumbra, un ruido seco, como un golpe fuerte contra la pared. Todos giraron hacia el sonido. La mujer, la esposa de Alejandro, alzó una mano temblorosa. Esa mano que alguna vez sostuvo miles de decisiones, ahora parecía frágil, casi inocente. Su sonrisa, tenue y fría, se desvaneció.
y lo dijo con voz quebrada, pero firme. No vine solo. Un escalofrío atravesó la espalda de Alejandro. La expresión en su rostro se transformó. Ya no era solo confusión, era miedo puro, crudo. Las luces parpadearon otra vez. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez en el despacho, lejos, inalcanzable. Parecía burlarse más que traer ayuda. Alejandro dio un paso hacia la escalera, pero no estaba solo. El equipo de seguridad retrocedía, como si algo invisible los tuviera atrapados. La oscuridad en el sótano se movió, y apareció él, un hombre alto, cabizbajo, con ojos que no brillaban, más bien vacíos, como si la vida se le escapara a chorros. Lo reconocerían todos. Andrés, el jefe de seguridad, el leal guardián de la mansión. Pero no era el mismo. Su piel estaba pálida, su ropa rota, y un silencio pesado lo rodeaba. —¿Qué demonios haces aquí? —preguntó Alejandro, la voz entrecortada, temblando. Andrés levantó una mano. La otra sostenía algo. Un sobre sellado, viejo, roto en las esquinas. —Esto lo encontré detrás de una pared falsa —dijo con voz hueca. —Lo que van a leer cambiará todo. Alejandro tomó el sobre, con las manos congeladas. Temblaban tanto que casi no pudo abrirlo. Sacó un papel amarillento, escrito a mano, con tinta casi borrada por los años. La atmósfera se volvió densa, casi sofocante. Martina murió en silencio. Sus ojos se clavaron en Alejandro, como si buscara en él una respuesta que también la destrozaba. Alejandro leyó las primeras líneas. El verdadero precio de nuestra fortuna es más oscuro de lo que cualquiera imagina. No es solo la separación, ni el olvido. El papel describía un pacto terrible, un contrato sellado en la sombra. Un acuerdo con un hombre que nadie mencionaba, un nombre que heló la sangre de todos. Miguel, el hombre que compró nuestra pobreza, el que decidió quién vivía y quién moría. Martina susurró, la voz rota. Fue él quien decidió enviar a mi madre lejos, quien hizo desaparecer a aquella mujer, la verdadera madre de Emiliano y mía. Alejandro sentía el nudo en la garganta crecer hasta casi impedirle respirar. Pero el golpe final no vino de la carta, vino de la voz temblorosa de Emiliano, que hasta ahora había estado en silencio aferrado a Martina. «Papá, ¿por qué me asustas?», dijo, con los ojos llenos de lágrimas, mirando a esa mujer que no sabía si amar o temer. Alejandro quiso acercarse, quiso tomar a su hijo en brazos, pero sus piernas fallaron, y justo entonces la puerta del sótano se cerró de golpe, cayendo un estruendo que hizo temblar la estructura entera. «¡Nos han encerrado!», gritó alguien. Desde la oscuridad, un susurro seco e inesperado se coló en sus oídos, un susurro que nadie quiso creer. Esto no terminó, apenas comienza. La mirada de Alejandro se cruzó con la de Martina, con un temblor silencioso y una pregunta que ardía en el aire. ¿Quién estaba realmente detrás de todo? ¿Por qué el hombre en las sombras había elegido esa noche para aparecer? Y mientras todos contenían la respiración, el sótano quedó oscuro, y el miedo algo palpable, casi vivo. El golpe de la puerta retumbó en el sótano, y el silencio que siguió era como una mano fría apretando el pecho de todos. La oscuridad se tragaba cada esquina, cada respiración contenida. Nadie se movía. Solo se escuchaba el latido pesado, atropellado, de las miradas que se encontraban en la nada. De pronto, un crujido seco, distinto, resonó desde arriba. Todos voltearon hacia la escalera, donde la figura de Alejandro brillaba débil bajo la luz parpadeante. «Voy a intentar abrir», dijo con voz que temblaba, no por miedo, sino por el peso de todo lo que acababa de descubrir. «No podemos quedarnos aquí como ratones en una trampa». Martina apretó con fuerza la mano de Emiliano. Sus ojos brillaban, pero esta vez no por la calma habitual, sino por un fuego nuevo, casi desesperado. Algunos de los hombres de seguridad intentaron pisar firme para seguir a Alejandro, pero el sillón, que antes estuvo tirado, ahora estaba justo frente a la puerta, como si alguien hubiera querido que no salieran. Las paredes parecían cerrarse, como si un monstruo invisible pululase a su alrededor. De repente, un golpe tremendo sacudió el sótano, algo pesado arrojado contra una de las paredes, y
Un grito desgarrador vino de la penumbra. Era Andrés. El hombre que todos conocían se desmoronaba ante ellos. Su cuerpo cayó desplomado como un muñeco roto, con los ojos abiertos en un vacío helado. Pero lo más terrible estaba aún por venir. Cuando lograron acercarse, él susurró con voz apenas audible: «No, no soy Andrés». La palabra estalló como una bomba. Todos retrocedieron, confundidos y aterrados. Martina se acercó al hombre, sacudiéndolo con desesperación. «¿Qué dices?», preguntó con la voz quebrada. Él levantó la mano temblorosa y con una fuerza que no parecía suya, arrugó la camisa para mostrar una extraña marca. Una quemadura o tal vez un tatuaje, oscuro, retorcido, con unas letras que ninguno logró entender, pero que helaban la sangre. Esto me cambió. Me dejaron así. No soy yo, no soy Andrés. Fue entonces cuando la luz titiló de nuevo y por un instante fugaz, la habitación entera quedó expuesta en una luz tan blanca que hizo doler la vista. Y justo en ese destello apareció alguien más. Martina tiró a Emiliano hacia atrás, mientras Alejandro giraba el rostro en busca del origen de esa presencia. Allí, debajo de las escaleras, de repente, un hombre joven y delgado, con una sonrisa cruel y fría, salió de la sombra. Su rostro era familiar, pero completamente imposible. Era como un reflejo oscuro de Alejandro, una versión rota, con ojos incendiados de odio y resentimiento. «Déjenme presentarles a Miguel», dijo en tono burlón, «el verdadero dueño de todo este desastre». Un silencio mortal se apoderó del sótano. Alejandro sintió su corazón ardiente clavarse en el pecho. Ni siquiera podía gritar. Solo podía mirar cómo ese hombre caminaba con paso lento hacia ellos, el maletín viejo en la mano. «¿Quién eres?», balbuceó Alejandro, la voz rota. «¿Qué quieres?». Miguel alzó el maletín y sin más lo dejó caer. Un sonido metálico estremeció el aire frío. Las bisagras se abrieron y entre papeles, sobres y fotos cayó algo más, un pequeño paquete envuelto en plástico. Martina dio un paso adelante, temblando, con lágrimas que ya no podía controlar. Abrió el paquete y sacó una foto amarillenta, doblegada por el tiempo. Era una imagen que nadie esperaba. Una bebé. Una niña que se parecía justo a Emiliano y a Martina también. Pero lo más horrible estaba al pie de la foto, una fecha, apenas 2 años antes de que Alejandro supiera de Emiliano. «Esa niña», susurró Miguel, «es Laura, nuestra hermana, la que desapareció, la que jamás quisiste conocer, la que olvidaste». Martina tragó un sollozo, mientras Alejandro sentía el aire escapársele en un grito sordo. «Pero, ¿cómo es posible?», musitó. «Laura no puede estar viva». Miguel sonrió, con sus ojos incendiados en una oscuridad sin fondo. «Está aquí, en esta casa», dijo, «y está esperando a que la encuentren. Está más cerca de lo que creen». Entonces, sin previo aviso, la puerta del sótano volvió a golpearse. Un eco ronco y seco retumbó en las paredes. Todos giraron, pero la puerta seguía cerrada. Un ruido gutural surgió desde la oscuridad detrás de ellos. Algo se movía, algo grande y sombrío, oculto. Un susurro helado y cercano rozó sus oídos. ¿Y si la verdadera pesadilla no es Miguel ni sus secretos, sino lo que hemos enterrado en esta casa? Alejandro sintió que la sangre se le helaba. La familia, los secretos, las sombras, todo daba vueltas alrededor de ese mismo misterio sin resolver. Y mientras los ojos de todos buscaban en la oscuridad, un grito agudo cortó el aire. «¡No estamos solos!». La luz murió de nuevo. El sótano quedó sumido en la nada, y el terror en sus pechos se hizo inmenso. El silencio aplastaba el sótano, la oscuridad los envolvía, densa, como una manta húmeda que no dejaba respirar. El corazón de Alejandro golpeaba con fuerza, un tambor atronador en su pecho. Martina apretaba a Emiliano contra su pecho, intentando protegerlo de algo invisible, algo que no podían ver, pero que se sentía horrible, frío, cruel. Entonces un ruido agudo cortó el aire. Un crujido metálico cercano a la puerta les hizo girar al instante. «¡La cerradura!», jadeó uno de los hombres de seguridad, iluminando con su celular la entrada. Pero justo cuando pensaban que podrían abrir,
un estallido seco, como un disparo, resonó de la oscuridad del fondo. Todos quedaron congelados, mirándose entre ellos, buscando desesperados el origen del sonido. Y entonces se encendió una luz intensa, blanca y cegadora, directamente sobre ellos. Un flash eléctrico que sacudió a todos, quemando sus retinas. Martina soltó un grito ahogado y perdió el equilibrio. Emiliano se le escapó de los brazos por un instante, cayendo con un golpe sordo que heló la sangre a todos. «¡No!», gritó Alejandro, lanzándose hacia el niño, pero algo lo detuvo. Las sombras parecieron moverse, torcidas, creciendo, y en ese momento una figura silenciosa apareció desde la penumbra. No era Miguel, era Emiliano, pero no era Emiliano. Sus ojos, normalmente cálidos y temblorosos, brillaban con un fuego extraño. Su cuerpo se movía con una rigidez incomprensible, como si una marioneta invisible tirara de sus hilos. Martina lo miró, incrédula. La respiración le faltó. «Emiliano, ¿qué te hicieron?», susurró con la voz rota. El niño abrió la boca, pero no salió un llanto ni una palabra. Salió una voz profunda, ronca, ajena a su edad y su cuerpo frágil. «Ya no soy Emiliano», dijo aquella voz, fría, venenosa. La nieve, el miedo y la duda explotaron en las miradas de todos. Martina retrocedió, intentando alcanzarlo, pero al extender la mano, la figura apagó la luz con un movimiento rápido. Todo volvió a caer en la oscuridad. Solo quedaron susurros nerviosos, respiraciones entrecortadas y el eco persistente de algo que no podían entender. Cuando la luz retornó, Emiliano estaba solo, llorando en silencio, mirando a Alejandro con ojos que pedían ayuda, pero el cuerpo rígido y la voz no era suya. Mientras el grupo se preguntaba qué demonios ocurría, la verdad más brutal explotó como una bomba. El yo que hasta ahora creía en Emiliano no estaba. Había una presencia oscura dentro de él. Pero esa no era la única bomba. Desde la penumbra volvió a surgir una figura. Esta vez no era la esposa ni Miguel. Era Andrés, o mejor dicho, lo que quedaba de Andrés. Sus ojos antes vacíos y pálidos ahora chispeaban con una malicia desconocida. La marca en su camisa no era solo un tatuaje. Era un sello, un maldito sello que crecía lentamente, como veneno sobre la piel. Con voz quebrada y una sonrisa torcida, dijo: «Ustedes nunca fueron dueños de esta casa, ni de sus almas». Los cuerpos se tensaron. Martina apretó con más fuerza a Emiliano, que temblaba. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Entonces, un destello desgarró su mente. Fragmentos de recuerdos congelados de una verdad prohibida asomaron ante sus ojos. Alejandro vio en su mente, nítido, el rostro de su esposa, sonriente y tranquila, hablando con Miguel y Andrés. Los vio planear, conspirar. Pero más aterrador, vio a sí mismo. Sí, él, no como el hombre poderoso y temeroso que era en ese sótano, sino como el engranaje de un plan monstruoso. La esposa no había regresado para recuperar a su familia. Había regresado para cobrar una deuda, para liberar o destruir aquello que durante años había estado encadenado dentro de Emiliano. Y él la había traído. Martina miró a Alejandro a los ojos, con un dolor que taladraba el alma. «No solo nos separó y vendió», dijo con voz rota. «Nos convirtió en armas, en contenedores, en peones de un juego que nunca comprendimos». El silencio volvió a hacerse fuerte. Suspiros de horror se escapaban en murmullos. Alejandro, con la cara pálida, se aferró a la pared. Su imperio de mentiras, secretos y fortuna comenzaba a resquebrajarse, pero para él, la peor herida era la que abría en el corazón. Entonces, algo crujió. La puerta del sótano estaba a punto de abrirse, pero no de la manera que esperaban. De las sombras detrás de ellos, un coro de voces susurró, temblando en sus mentes. «No eran 3 hermanos. No hay escape. Esto no es una familia. Es un experimento». Una risa fría resonó. Era la esposa, alta, imponente, al borde de la oscuridad, mostrando una sonrisa que no prometía nada bueno. «Lo que ustedes llaman amor no fue más que la fórmula para crear lo imposible». Toda la habitación tembló. Alejandro se giró hacia Emiliano, hacia Martina,
con el corazón roto y la mente hecha trifas. Y por primera vez, con un filo helado, entendió la verdad brutal que habían estado evitando. No son hermanos, no es una familia, son piezas de un plan monstruoso que ellos mismos empezaron. Y justo cuando intentaba respirar, la puerta del sótano se abrió sola, chirriante, revelando un cuarto oculto. Al fondo, una luz parpadeaba con una maquinaria que ninguno había visto. Y en el centro, una incubadora, vacía, por ahora. Un susurro final cortó el aire. La verdadera pesadilla. Apenas está despertando, y con eso, el sótano quedó en silencio. Pero nadie volvió a ser el mismo. La luz parpadeaba, casi moribunda, y la incubadora en el cuarto oculto brillaba con un resplandor débil, casi fantasmal. Alejandro dio un paso adelante. La garganta seca, el corazón latiendo como un tambor desbocado. Detrás suyo, Martina apretaba a Emiliano, que temblaba hundido en esa mezcla de miedo y confusión. —¿Qué es eso? —preguntó alguien, la voz entrecortada. Un silencio pesado se aferró al sótano. Nadie respondía. El ambiente parecía atrapado en un instante eterno. De pronto, un ruido extraño rompió la quietud. Un leve gemido, casi un susurro, que venía de la incubadora vacía. Martina se acercó, impulsada por un instinto que ella no entendía. Cuando levantó la tapa de cristal, el aire frío le cortó la piel. Y ahí estaba, una niña, chiquita, frágil, envuelta en un tejido transparente y tubular, conectada a cables como si fuese un experimento viviente. Pero lo más fuerte no fue verla. Fue lo que escucharon después. Un sollozo débil, un quejido. Pero no venía de la niña. Venía de la incubadora misma. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Martina quedó helada. Emiliano se aferró a ella con fuerza, como si esa pequeña presencia fuera un aviso terrible. De repente, la incubadora comenzó a vibrar, emitiendo un sonido extraño, casi musical. Alejandro deseó retroceder, pero sus pies parecían soldados al suelo. Entonces, un destello, y la figura transparente dentro del cristal cobró forma. No era una niña común. Era él, Alejandro, o algo que lo parecía. Una imagen distorsionada, como un reflejo perturbado, pero indiscutiblemente suya. Martina tragó saliva. Emiliano comenzó a sollozar, como reconociendo esa sombra extraña. —¿Qué diablos? —susurró Alejandro, con la voz rota. Y entonces, con un crujido metálico, la incubadora se abrió sola. La niña desapareció. El cuarto quedó vacío. En ese momento, un grito desgarró la noche. Una voz conocida, distante y trémula. —¡Soy yo! —exclamó una mujer desde las sombras. —Soy Laura. Quedaron paralizados. Había una presencia. Una figura con vestimenta oscura apareció lentamente desde un rincón. Era una mujer, joven. Más o menos de la edad que creían su hermana. Pero su rostro, no. Tenía los ojos más fríos que cualquier hielo. Miraba no con amor, sino con un odio que estremecía. —Creían que los secretos estaban enterrados —dijo con voz cortante—, pero solo han despertado al verdadero monstruo. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Martina tiró de Emiliano para esconderlo detrás suyo. La mujer avanzó. Cada paso era un martillazo en el corazón de todos. —No soy una víctima —continuó—. Soy la deuda que nunca podrán pagar. Y cuando parecía que todo iba a estallar en gritos y caos, la electricidad volvió de golpe, llenando el sótano con una luz brutal. Pero con ella apareció alguien más, un hombre de figura alta, con una sonrisa siniestra y ojos que quemaban. —¿Creyeron que Laura era la verdadera amenaza? —dijo, con voz grave. —Les presento al arquitecto de esta pesadilla. Y en ese instante, Alejandro comprendió. No era Miguel. Era él, pero no él. Alejandro que todos conocían. Era una versión oscura, fragmentada, un Alejandro que abrazaba el horror que siempre quiso negar. El mismo Alejandro que había ordenado y planeado. El mismo Alejandro que había vendido su alma por poder. —No hay familia —dijo la sombra, acercándose lentamente—, solo piezas de un juego que yo diseño.
Martina dio un paso al frente, con lágrimas que quemaban. «Esto no puede ser real, no puede ser verdad», murmuró. Pero la mirada de esa sombra aplastó cualquier esperanza. «Es la verdad más cruel», susurró, «y no tienen escapatoria». El silencio que siguió fue un golpe al alma, y justo cuando todos creían que la historia se había roto, un sonido frío y metálico resonó en el cuarto oculto. La incubadora comenzó a abrirse de nuevo. Esta vez en su interior se movía algo aún más pequeño. Un bebé, pero no cualquier bebé. Era un clon, un reflejo exacto de Emiliano, de Martina, de Laura, de ellos todos, la misma familia en un círculo que empezó hace años y que nadie podría romper. El reloj avanzaba, y la verdadera pesadilla apenas había comenzado. El sótano volvió a oscurecerse. Y en esa penumbra, alguien lloró, pero no era un llanto humano. Era un grito que prometía venganza. El silencio aplastaba el sótano como una losa, pesado, frío. La incubadora seguía parpadeando, y ese llanto, ese maldito llanto pero no humano, retumbaba como un eco en el pecho de todos. Alejandro sentía el corazón apretado, casi detenido. La garganta no dejaba pasar ni un suspiro. Martina seguía abrazando a Emiliano, que temblaba como una hoja al viento. Sus ojos, grandes y asustados, miraban ese instrumento de vidrio con una mezcla de miedo y confusión. De pronto, el llanto se cortó. Un silencio tan profundo que hasta parecía que el aire se había congelado. Entonces, de golpe, la incubadora se abrió sola. Un chasquido seco que rompió el hielo. Y de ahí, sin aviso, salió un humo espeso, oscuro, con un olor a quemado y a metal oxidado. La niebla empezó a rodearlos, lentamente al principio, luego más rápido. Se metió en sus narices, quemó sus ojos. Martina se llevó las manos a la boca, ahogándose. Todos tosieron. Alejandro sintió que se le congelaba la sangre, pero entonces el humo tomó forma. Y no era humo común, era alguien. Una figura borrosa, tambaleante, que apareció en medio del sótano. Era Laura, pero no la niña que creían. No, Laura tenía algo de sombra, una aura oscura que hacía que su piel pareciera quemada, sus ojos negros como pozos sin fondo. «¿Laura?», susurró Martina, tragando saliva. Ella no respondió, solo avanzó con pasos lentos, fluyente, casi flotando. «Estoy aquí», dijo una voz rasgada, que parecía venir de otro mundo. Pero no para salvarlos, para acabar con todo. Un temblor sacudió a Alejandro. Notó que sus manos sudaban frío. La voluntad le fallaba. Martina apretó a Emiliano con más fuerza, murmurando: «No vamos a dejar que te lleves a mi hermano». Pero Laura se detuvo justo frente a Alejandro. Y ahí pasó lo imposible. Sacó un espejo pequeño de su abrigo, viejo y roto. Lo alzó frente a Alejandro, y en su reflejo no aparecía él. Aparecía otro. Un Alejandro joven, sonriente, sí, pero con sus ojos brillando en rojo. Un Alejandro que nunca había existido en carne y hueso, solo en esa imagen. «¿Creías que podías engañarme?», susurró aquella figura. «Soy la parte olvidada de tu alma, el secreto que enterraste bajo riqueza y mentiras». Alejandro sintió que su cuerpo se paralizaba. La presión en el pecho subió hasta el límite. La culpa, el miedo, todo explotó en su interior como una bomba. Pero el golpe más salvaje estaba por venir. Justo cuando Laura dio un paso para acercarse, la luz parpadeó y se apagó. Todo quedó oscuro. Un silencio pesado, mortal. Y entonces, justo en la oscuridad, se escuchó un sonido que nadie esperaba. Un llanto, pero no de un niño, ni de una mujer. Era un llanto profundo, antiguo, desgarrado. Un llanto que salía de Alejandro mismo, desde algún lugar dentro de su pecho, como si su corazón rompiera en 1000 pedazos. Martina gritó, atrapando a Emiliano. «Alejandro, ¿qué te pasa?». Pero él no podía responder. Su cuerpo no respondía. Y entonces, justo en la oscuridad, se escuchó un sonido que nadie esperaba. Un llanto.
Ese momento, una voz, suave y cruel a la vez, se coló en sus mentes. No soy Laura, ni yo. No son ellos. Somos ustedes, y la verdad que nunca quisieron ver. La luz volvió, brutal, cegadora, y en el centro del sótano, en vez de la incubadora, había otro reflejo. Uno que no pertenecía a ninguno de ellos. Un espejo gigante que mostró no la mansión, ni al grupo, sino a miles de personas. Rostros enemigos, desconocidos, que parecían observarlos, con ojos hambrientos. Un juicio eterno que acababa de comenzar. Y mientras Alejandro se desplomaba, Martina buscaba respuestas en las sombras, pero solo encontró una pregunta que heló su sangre. ¿Qué pasará cuando esa sombra dentro de Alejandro despierte para siempre? El sótano, otra vez, se cubrió de oscuridad, y nadie supo qué era más aterrador, lo que vendría o lo que ya estaba dentro. El silencio aplastaba la noche, la oscuridad se tragaba cada rincón del sótano y la respiración de todos parecía detenerse. Alejandro estaba desplomado, con las manos temblando y el pecho apretado. La culpa le era esclava a la garganta, pero ni siquiera podía pestañear ante la imagen del espejo gigante. Aquella multitud de rostros extraños que los observaban como si fueran piezas en una partida mortal. Martina, aún abrazando a Emiliano, miraba a su alrededor sin entender cómo habían llegado tan lejos, ni qué carcajada macabra los había empujado a ese agujero. Entonces, un susurro cortó la quietud, una voz que parecía salir de las paredes mismas. No todo es lo que parece. De repente un estrépito detrás del espejo rompió la tensión. Un vidrio invisible se rajó en 1000 pedazos, letal, rápido, volando en el aire como cuchillas. Todos saltaron para esquivar, pero entre los vidrios cayó algo inerte. Una caja pequeña, negra, con un botón rojo. Alejandro la recogió con manos que ardían. Sin pensarlo, presionó. Y entonces la habitación se iluminó con luces brillantes. Cientos de pantallas se encendieron alrededor, mostrando imágenes de ellos. No era solo un espejo, era una cámara, un dispositivo. La mansión misma era una prisión y un espectáculo. «¡Mierda!», gritó uno de los guardias. «¡Nos están observando todo el tiempo!». Las caras de todos cambiaron al instante. Aquella seguridad, aquella mentira de que podían controlar algo, se había roto. Pero lo peor no había llegado. De una pantalla emergió una figura. Un hombre con rostro conocido, pero distorsionado, lleno de marcas y cicatrices profundas. Era Miguel, pero no era el mismo Miguel. Su voz estaba distorsionada, mecánica. «Bienvenidos familia», con desprecio. Pensaron que esto se trataba solo de secretos enterrados, pero son marionetas en un teatro digital. Les he vigilado desde siempre. Martina trabó saliva. Alejandro sintió cómo se le doblaban las piernas. «¿Qué?», dijo. «¿Qué quieres?». Miguel sonrió cruel y apuntó a una cámara oculta en lo alto. «El juego cambió. Ustedes no son los creadores, son el experimento más grande. Pero hay más. Hay otro jugador». La pantalla tembló y otra imagen apareció. Una mujer. No era Laura, no era Martina. Era alguien nuevo. Tenía una sonrisa llena de veneno. Alejandro la sintió clavada en la piel. «Hola, papá», susurró la mujer. «Sí, yo también sé de ti». Silencio. Voltearon a mirar paralizados. Nadie la esperaba. La mujer, con ojos negros como la noche, avanzó hacia la cámara. «Soy la verdadera cabeza de la familia», dijo con frialdad. «La que ustedes olvidaron. La que movió todo desde las sombras». Martina apretó a Emiliano con fuerza. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de un golpe. «¿Quién eres?», balbuceó, sin voz. «La hija que quisieron borrar», contestó. «La hermana que nunca imaginaron». Y en ese instante, la luz del sótano parpadeó y se apagó. Un golpe seco resonó. Un portazo. La puerta se cerró con violencia. «¡Nos encerraron de nuevo!», vociferó alguien. De repente, una risa rota resonó por todo el espacio. Era la voz de Emiliano, pero ronca, extraña. «¿Creías que estaba solo?», dijo la voz. «No soy solo yo. No soy quien creen». La luz volvió por un segundo y todos lo vieron. Emiliano no estaba solo. A su lado una figura oscura emergía,
como si fuera una sombra viva, un gemelo oscuro. La escena congeló el aire. La realidad misma pareció fracturarse. «Esto es solo él». «Principio», susurró Martina, temblando. «Porque nuestro enemigo nunca fue externo, siempre estuvo dentro de nosotros». El sótano volvió a sumirse en la oscuridad, y el eco de aquella risa rota quedó retumbando en sus oídos, como una sentencia. ¿Quién era esa mujer que ahora reclamaba su lugar? ¿Qué secreto ocultaba ella? Y sobre todo, ¿cuánto habían perdido ya en esta guerra que ni siquiera entendían que jugaban? El miedo ya no era una opción. Era el principio de una batalla que iba mucho más allá de ellos. Pero ¿quién podría ganar? El silencio se hizo eterno. Y en esa oscuridad, una pregunta se aferró en la mente de todos, cortante, urgente. ¿Quién los había traicionado de verdad? ¿Y por qué? Que ahora, justo ahora, todo saltaba por los aires. El sótano seguía en tinieblas. La respiración se volvió un ruido sordo, atrapado. Nadie hablaba. Los cuerpos temblaban, pero en silencio. De repente, un suspiro lejano, como un viento que golpea un cristal quebrado. Martina se aferró a Emiliano con tal fuerza que el niño gimió, asustado. Alejandro apenas podía mantenerse de pie. Le ardía el pecho y la cabeza le latía frenética, como si el dolor pudiera partirlo en dos. Entonces, sin aviso, la cámara que había revelado Miguel se apagó. Las pantallas se volvieron negras de golpe y un zumbido eléctrico inundó el aire. La oscuridad empezó a oprimir el sueño roto de todos. Alejandro sintió que algo atravesaba su pecho, como si una mano invisible apretara el corazón. Cerró los ojos, buscando salir de allí, pero al abrirlos vio la figura de la mujer que acababa de aparecer, acercándose. No la temía, pero sí le rompía el alma en pedazos. «No entienden», dijo, con una voz que raspaba el alma. «Todo esto no es solo un juego, ni una traición. Es la verdad que ustedes mismos se crearon para sobrevivir». La luz volvió. Por un instante, la figura desapareció. Pero en ese breve destello, Alejandro vio algo que lo dejó sin aliento. Martina estaba frente a él, pero no era Martina. Tenía sus ojos, su piel, pero algo estaba muy mal. Su sonrisa era fría, calculadora, y en su mirada, un brillo oscuro que jamás había mostrado. «¿Qué?» Alejandro alcanzó a balbucear. La mujer que parecía Martina se elevó con una energía que no parecía humana. Su voz se volvió gutural, como si no saliera de ella, sino de otra persona. «Soy el verdadero Marte», dijo, dejando caer una risa que retumbó como un golpe. Ella fue solo un disfraz. Un escalofrío recorrió el cuerpo de todos. El niño lloró de repente, jadeando, y con un movimiento violento, la figura oscura tomó su mano con una fuerza que dejó a Emiliano paralizado. Alejandro quiso avanzar, pero sus piernas fallaron. Se desplomó contra la pared fría, sintiendo la boca seca y el mundo perder sentido. «¿Qué está pasando?», preguntó uno de los guardias, con la voz temblorosa. «¿Martina? ¿No es Martina?» «No», dijo la voz que parecía venir de otro mundo. «Ella fue creada para cuidarlos». Pero ahora despertó. Un ruido metálico rompió el aire. La incubadora en la esquina emitió un chirrido extraño y al mirar hacia ella, vieron cómo se abría lentamente. Un pequeño ser se asomó. No era un bebé, no exactamente. Tenía rasgos que recordaban a Emiliano y Martina, pero también algo distorsionado. Sus ojos brillaban en rojo y su piel tenía un tono grisáceo, casi translúcido. Todos retrocedieron, incapaces de apartar la mirada. «¿Qué es eso?», musitó Alejandro, con el cuerpo temblando. «¿Un monstruo?». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un golpe sordo retumbó en la puerta. Un sonido frío y conocido. «¡Déjenme entrar!», gritó una voz. El corazón de Alejandro saltó. Era la voz de Laura, la hermana que creían muerta. «¡Por favor!», suplicó ella, desde el otro lado. «No soy quien creen. Necesito ayudar». Se escucharon golpes desesperados, pero la puerta no cedía. Entonces, un nuevo silencio invadió el sótano. La figura oscura retuvo la mano de Emiliano y sus ojos se clavaron en Alejandro como puñales. «¿Sabes la verdad, Alejandro?», dijo con una sonrisa torcida.
Todo esto es solo la sombra de lo que hicieron. Pero Alejandro, con fuerza renacida, gritó: «Dime la verdad de una vez». La figura se acercó, el aire se volvió denso, y cuando la tensión alcanzó el límite, ocurrió. Martina, que hasta ese momento parecía controlada por esa sombra, suspiró profundo, cerró los ojos y con un movimiento inesperado se liberó. «No», vociferó, «no soy su marioneta ni la suya, Alejandro». Pero el giro no había terminado. Desde la oscuridad, una risa infantil, chillona y aterradora, se abrió paso. De la incubadora salió una criatura diminuta, pero con un poder que heló la sangre a todos. No era Laura, ni tampoco Emiliano o Martina. Era ella, la verdadera madre. Una mujer pequeña, con ojos negros, que reflejaban siglos de dolor y rencor. Una sombra que había estado ahí todo el tiempo, ocultándose tras nombres y mentiras. ¿Creyeron que me había ido?, susurró, su voz tan dulce que se volvía insoportablemente fría. Pero el abrazo más fuerte es el de la sangre. Y esta familia está maldita desde el principio. El sótano se estremeció. La mirada de Alejandro se cruzó con la de aquella criatura. Y en ese instante supo que había perdido todo. Porque ella no venía a salvar ni a remediar. Venía a cobrar. Y su venganza apenas estaba por comenzar. La puerta del sótano comenzó a abrirse lentamente. Pero nadie sabía quién o qué pasaría primero. Y la luz murió. Solo quedó el eco de un grito que cortó la noche en dos. La puerta del sótano chirrió, abriéndose lenta pero inexorablemente. La figura pequeña y oscura emergió como una sombra que arrastraba siglos de rencor y dolor. Alejandro, con la garganta seca, sintió que el aire le escapaba en bocanadas cortas, como si el mismo tiempo se estuviera rompiendo. Martina apretó a Emiliano con fuerza, mientras el niño temblaba, sus ojos grandes y aterrados clavados en aquella criatura. La mujer sonrió, una sonrisa helada y cruel, que mojaba con veneno cada palabra. «No vine a pedir perdón», dijo con voz quebrada, un susurro que retumbó profundo. «Vine a cobrar lo que por derecho siempre fue nuestro». Un silencio funeral les aplastó. Alejandro sintió un nudo tan fuerte en el pecho que creyó que le iba a explotar. Quiso gritar, quiso correr, pero estaba paralizado. El peso de la culpa, la rabia y el miedo atenazaban cada fibra de su ser. Entonces algo increíble sucedió. Martina soltó un suspiro profundo y se separó suavemente de Emiliano. Su mirada brillaba con una llama diferente, fuego y ternura combinados en un acto de desafío. «Esto termina aquí», dijo con una voz firme como el acero. «No somos las víctimas de un juego macabro, somos sobrevivientes». Alejandro la miró, asombrado y débil, por primera vez. Vio en ella no solo la empleada, ni la hermana, sino la fuerza indomable que él jamás tuvo. Martina extendió la mano hacia la incubadora, que vibraba débilmente. Las luces parpadearon, como si la casa entera contuviera la respiración. El aparato emitió un sonido agudo y luego se apagó sin aviso. «No más esclavitud a secretos ni monstruos», dijo Martina, y con un movimiento rápido desconectó los cables que aún quedaban. La sombra en la figura de la madre se encogió, gruñó y retrocedió, como si hubiera perdido su poder. En un acto inesperado, Emiliano dio un paso hacia ella, limpio y tembloroso. «Yo quiero vivir», susurró. Y sus ojos atraparon la luz, más humanos, más reales. Alejandro sintió algo romperse dentro, un sufrido alivio, un llanto atrapado que ya no pudo evitar. Caminó hacia Emiliano, tomando sus manos temblorosas. «Vamos a salir juntos de esto», prometió con voz rota. «Ya no hay miedo». La puerta del sótano comenzó a abrirse por completo y el frío se disipó, dejando entrar un rayo de luz cálida que iluminó rostros cansados, heridos, pero libres. Desde arriba llegaron voces de auxilio y sirenas. La verdad peleó su camino, y aunque tardía, llegó la justicia. Martina, Alejandro y Emiliano subieron con paso firme, dispuestos a reconstruir lo que el tiempo y la mentira rompieron. Ya no se trataba de poder ni secretos oscuros. Se trataba de verdad, redención y la familia que, aunque rota, aún respiraba,
Mientras salían de la mansión, Alejandro volteó una última vez. En sus ojos hubo reconocimiento. El precio más alto es vivir sin miedo a la verdad. Y así, en el frío atardecer de la ciudad, la oscuridad se dio paso a un incierto pero sincero amanecer. Ahora es tu momento. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perder las próximas historias exclusivas que cambiarán todo lo que creías saber. Destruye el botón de me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas. Inunde la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace que nadie vio venir. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final impactante. Solo los verdaderos fans entienden lo vital que es apoyar el canal con estas acciones. Hazlo ya. El futuro de estas historias está en tus manos.